Prepárate, que hoy te revelo la verdad oculta detrás de los cárteles más poderosos de México. En este impactante video te contamos el mensaje que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán revelaron a la DEA y al público. Te cuento toda la información explosiva sobre Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que decidieron soltar. ¿Qué secretos saldrán a la luz? ¿Cómo cambiará esto el panorama del narcotráfico? Mantén seguro a los tuyos y no te pierdas ni un segundo de esta revelación que sacudirá los cimientos del crimen organizado, pues para el final de este vídeo podrías sentir que hasta tú también estás en peligro. Capítulo 1. Los Chapitos. Una carta abierta y un mensaje oculto. Los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, han ganado notoriedad y se han convertido en figuras envueltas en mito. Mientras el nombre de su padre se asocia con el cártel de Sinaloa, los hermanos Iván Archibaldo, Alfredo Guzmán y Ovidio han sido puestos en el centro de atención. La DEA los ha identificado como los nuevos líderes de un legado peligroso. En un giro inesperado, los Chapitos buscaron la atención de los medios el 4 de mayo de 2023, contactando a la destacada periodista mexicana Azucena Uresti para aclarar su posición. Aunque podría parecer un intento de limpiar su imagen, el verdadero mensaje estaba dirigido a la DEA. En su carta, los Chapitos negaron rotundamente liderar el cártel de Sinaloa o estar involucrados en la producción y tráfico de fentanilo, una droga que ha afectado a Sinaloa. Además, instaron a la DEA a enfocar sus investigaciones en los verdaderos dueños de los laboratorios de fentanilo recientemente desmantelados en la región. Los hermanos Guzmán proporcionaron a la DEA una pista sobre dónde comenzar la búsqueda del sindicato criminal detrás de la proliferación del fentanilo. En la carta, afirmaron que nunca han trabajado con fentanilo, pero reconocieron que otros en Sinaloa lo producen. Sugirieron que los laboratorios tienen nombres y apellidos, e instaron a la DEA a enviar un solo agente a Sinaloa para investigar. Los Chapitos también mencionaron una conferencia de prensa de la directora de la DEA, Ann Milgram, del 14 de abril de 2023, donde lamentó cómo las acusaciones de la agencia habían dañado su reputación a nivel internacional. Aunque los hermanos Guzmán evitaron mencionar nombres, el único otro sindicato criminal con la capacidad de producir fentanilo a gran escala y traficar grandes cantidades a Estados Unidos es el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El CJNG ha sido el principal rival del cártel de Sinaloa en la última década. Para muchos, la carta de los Chapitos podría parecer irrelevante, pero para aquellos familiarizados con el inframundo mexicano, es un claro mensaje: El Mencho está en la mira. Además, considerando la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, algunos expertos creen que los hermanos Guzmán podrían haber llegado a un acuerdo con la DEA para ayudar a capturar a El Mencho, uno de los fugitivos más buscados. Por lo tanto, la carta podría ser una distracción para ocultar sus verdaderas intenciones. Esta comunicación llega en un momento crucial, ya que la DEA ha intensificado su enfoque en los Chapitos. La directora Milgram los ha condenado públicamente, acusándolos de ser pioneros en la fabricación y tráfico de fentanilo, una droga responsable de innumerables muertes en Estados Unidos. El 14 de abril de 2023 anunció nuevos cargos contra los hermanos Guzmán, calificándolos como sucesores, pero más poderosos y mortíferos que el Chapo. Milgram también afirmó que el cártel de Sinaloa y el CJNG representan la mayor amenaza criminal para Estados Unidos. Los nuevos cargos contra los Chapitos, incluyendo la acusación de realizar pruebas de fentanilo en humanos antes de distribuirlo en las calles estadounidenses, han intensificado la campaña de la DEA y planteado dudas sobre la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra el narcotráfico. Capítulo 2. Una nueva comisión bilateral y la negación de México. En abril de 2023, se estableció una nueva comisión bilateral entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas sintéticas, armas de fuego y municiones. Esta iniciativa refleja el compromiso conjunto para enfrentar este problema urgente y subraya la gravedad de las acusaciones contra los Chapitos. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
adoptó una postura que contradice tanto el relato de la DEA como el de los chapitos en su carta. Él afirma que el fentanilo no se produce en México, lo que desafía las afirmaciones de la DEA y añade tensión diplomática entre los países. En su carta, los chapitos también criticaron a los medios de comunicación e influencers, acusándolos de explotar su notoriedad para beneficio personal. Argumentan que estas figuras han perpetuado falsedades entrevistando a supuestos expertos que no entienden quiénes son realmente los chapitos. Según ellos, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, subrayando que la desinformación puede ser malinterpretada como un hecho por el público. Los hermanos explicaron que decidieron hablar para aclarar las cosas, ya que pensaban que las consecuencias desaparecerían si permanecían en el anonimato, pero no fue así. Mientras los chapitos han sido perseguidos por la DEA, una amenaza más peligrosa emergió: el Mencho. En la década de 2000, el panorama del crimen organizado en México cambió. La caída de poderosos capos dejó un vacío que fue llenado por el cártel. El CJNG ascendió rápidamente al poder, sorprendiendo a rivales y autoridades. El Mencho, un ex policía con conocimiento de tácticas policiales, tenía una visión para un nuevo tipo de cártel. Utilizó la violencia extrema como una declaración de poder. En 2010, cuando el cártel del milenio se fracturó, el Mencho formó el CJNG y declaró la guerra a sus enemigos. El ascenso del CJNG estuvo marcado por ataques brutales contra cárteles rivales. Querían enviar un mensaje claro en el mundo del crimen. En uno de sus primeros actos, arrojaron 35 cuerpos en una calle de Veracruz, anunciando su llegada al escenario nacional. El CJNG se expandió rápidamente, tomando el control de puertos y rutas de tráfico. Diversificaron sus actividades criminales, involucrándose en extorsión, secuestro y política local. Construyeron una red de alianzas e informantes en América. A medida que el CJNG crecía, también lo hacía la leyenda de El Mencho. Con una recompensa de $2 millones sobre su cabeza, se convirtió en uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos. Hoy, esa recompensa ha aumentado a $10 millones, destacando la amenaza que representa su libertad. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, el Mencho sigue siendo elusivo. La expansión del cártel no estuvo exenta de resistencia. Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se volvieron comunes y las ciudades quedaron atrapadas en el fuego cruzado. En 2015, el CJNG derribó un helicóptero militar con un lanzacohetes, matando a 8 soldados y un policía, demostrando su capacidad para desafiar al Estado. El CJNG ejerció control a través del miedo, la fuerza y la corrupción. Infiltraron departamentos de policía e influenciaron a políticos, integrándose en la sociedad. Capítulo 3. El Imperio del Terror. El Mencho contra los chapitos. La influencia del CJNG se extendía desde los campos de amapola en las zonas rurales de México hasta las vibrantes calles de Tokio y más allá. Mientras el CJNG avanzaba violentamente por México, las repercusiones se sentían en todo el mundo. Estados Unidos, al percibir una nueva amenaza en su frontera, respondió con la ley Kingpin, dirigida a las finanzas del cártel. Sin embargo, el crimen organizado es difícil de erradicar. Por cada líder capturado, surgen otros 2. Así nació la leyenda del Mencho, y el cártel de Sinaloa se sintió especialmente amenazado por el ascenso del CJNG. La carta de los hermanos Guzmán a los medios ha generado sospechas de que podrían estar colaborando con la DEA para derribar a El Mencho, en un intento de eliminar a sus rivales más peligrosos en el mundo del narcotráfico. La rivalidad entre el Chapo y el Mencho comenzó en la región de Tierra Caliente de Michoacán. El Mencho, con orígenes humildes, emigró a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero terminó involucrado en el narcotráfico de bajo nivel. Deportado a México, su determinación se fortaleció y sus ambiciones crecieron. En sus primeros días como narcotraficante, el Mencho mostró una habilidad increíble para evadir a la ley y una determinación despiadada para ascender en el mundo del crimen. Su nombre se convirtió en sinónimo de metanfetamina, una droga que ganó popularidad y rentabilidad,
Con una mente meticulosa, dominó la producción de metanfetamina, utilizando su conocimiento de la extracción de pseudoefedrina para crear un producto que inundó las calles desde México hasta los rincones más lejanos del mundo. Jalisco, estratégicamente ubicado en el corazón de México, ofrecía una ventaja geográfica para las operaciones de un cártel emergente. Fue aquí donde el Mencho aprovechó su oportunidad. De los restos del cártel del milenio, surgió el CJANG bajo su mando. Rápidamente, se distinguió como un cártel que no temía usar violencia extrema para lograr sus objetivos. Bajo el liderazgo del Mencho, expandieron su territorio con precisión militar, tomando el control de puertos y rutas esenciales para la distribución de metanfetaminas. La ubicación de Jalisco proporcionó la plataforma perfecta para las operaciones del CJNG, permitiéndoles establecer rutas de tráfico que extendieron su alcance a través de continentes. Con hambre de poder y control del inframundo mexicano, el Mencho hizo un movimiento audaz que rompió la frágil paz entre los cárteles. Aunque los enfrentamientos violentos entre cárteles rivales eran comunes, los líderes rara vez atacaban a las familias del otro. Pero eso fue lo que hizo el Mencho. En agosto de 2016, los hijos del Chapo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, estaban en un exclusivo restaurante en Puerto Vallarta cuando fueron secuestrados junto con otros hombres por asaltantes armados. Las autoridades respondieron rápidamente al incidente. Eduardo Almaguer, el fiscal general de Jalisco, confirmó el secuestro y dijo que los hermanos Guzmán estaban entre los secuestrados. Inicialmente, se informó que hasta 12 hombres fueron secuestrados, pero luego se aclaró que eran 6. Hubo mucha especulación sobre la identidad de los perpetradores. El CJNG, una vez aliados, pero ahora feroces rivales del cártel de Sinaloa, eran los principales sospechosos. El grupo, aunque relativamente nuevo, estaba ascendiendo rápidamente en la escena del narcotráfico y era conocido por sus audaces movimientos, incluidos los narcobloqueos creados al incendiar vehículos para interrumpir la aplicación de la ley. El restaurante, ahora una escena del crimen, fue acordonado mientras los investigadores buscaban pistas que pudieran llevar a los captores y sus cautivos. La investigación estaba en pleno apogeo, y el fiscal general sugirió que se trataba de un ataque calculado del CJNG. Los clientes que presenciaron el evento estaban incrédulos. Sus declaraciones a la policía reflejaban una mezcla de shock y miedo. La tranquilidad de Puerto Vallarta se había visto irremediablemente alterada con la noticia del secuestro. Capítulo 4. El secuestro de los hijos del Chapo y el ascenso del CJNG. El público mexicano y la comunidad internacional quedaron atrapados por el drama que se desarrollaba. Surgieron interrogantes sobre el destino de los hijos del Chapo y los demás capturados esa noche. ¿Qué implicaciones tendría esto para la ya inestable guerra contra el narcotráfico en México? ¿Cómo reaccionaría el cártel de Sinaloa ante semejante desafío a su autoridad? El secuestro no fue un incidente aislado, sino una declaración de guerra, un desafío al orden establecido y una señal de que los días del dominio indiscutible del Chapo estaban llegando a su fin. El otrora intocable imperio mostraba grietas y el mundo observaba, esperando ver cómo se desarrollaría la historia. Secuestrar a los hijos de El Chapo fue la retorcida idea de El Mencho para anunciar su llegada como un jugador importante en el inframundo mexicano. Sin embargo, El Chapo, que estaba encarcelado en una prisión mexicana en ese momento, intervino en el último minuto para negociar un acuerdo, según la DEA. Ambos hijos fueron liberados ilesos a cambio de $2 millones y un gran cargamento de cocaína, pero ciertamente no se trataba de dinero. El pago del rescate fue más ceremonial que otra cosa. Resumiendo el intercambio, la fuente dijo: Mencho no necesita el dinero, estaba enviando un mensaje. Tu viejo está encerrado ahora, no creas que eres intocable. Al regresar Iván y Alfredo a sus territorios, el mensaje de El Mencho quedó claro. Había un nuevo jefe en la ciudad y venía por todo lo que el cártel de Sinaloa había construido. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, había construido un imperio que se extendía a través de continentes, canalizando toneladas de cocaína, marihuana y heroína hacia Estados Unidos y más allá. El casi mítico estatus de El Chapo fue reforzado por sus 2 audaces escapadas de prisión y su habilidad para eludir la captura durante años.
pero con su último arresto y extradición a Estados Unidos, el férreo control que ejercía sobre el cártel comenzó a aflojarse. Tras la ausencia de El Chapo, surgió un vacío de poder dentro del cártel de Sinaloa. Sus hijos, Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, fueron arrojados al centro de atención, intentando afirmar el control y mantener la influencia del cártel. Pero los zapatos de su padre eran demasiado grandes, y los jóvenes Guzmán carecían de la experiencia y la temida reputación que habían mantenido a raya a los enemigos de su padre. El CONG capitalizó este momento de debilidad. El grupo, que alguna vez fue una facción menor, había crecido en poder y audacia, desafiando los territorios y rutas de tráfico del cártel de Sinaloa. Las agresivas tácticas de expansión del CONG, incluido el uso de violencia extrema y demostraciones públicas de poder, ya habían causado alarma entre las autoridades y los cárteles rivales por igual. Nadie estaba a salvo, y las reglas del juego habían cambiado. Esto preparó el escenario para la rivalidad más sangrienta entre cárteles en México, que ha cobrado cientos de vidas en los últimos años. Mientras el cártel de Sinaloa y el CONG continúan luchando en este juego de alto riesgo por el poder y la supervivencia, el estado de Zacatecas, con su posición estratégica en el corazón de México, se ha convertido en el último punto crítico de la guerra entre estos dos gigantes. La proximidad del estado al Triángulo Dorado, un fértil centro de producción de drogas, lo convierte en un premio por el que vale la pena matar. El histórico control del cártel de Sinaloa sobre esta región ahora es desafiado por el implacable impulso del CONG por el control, convirtiendo a Zacatecas en una zona de guerra donde la línea entre combatiente y civil se difumina cada vez más. El año 2021 marcó un aumento de la violencia que sacudiría los cimientos del Estado. En junio de ese año, el aire en Zacatecas estaba cargado de tensión, un preludio de la carnicería que pronto se desataría. Una explosiva confrontación dejó 18 personas sin vida, sus sueños y futuros extinguidos en una lluvia de balas. Esto no fue un incidente aislado, sino una declaración de guerra, con cada lado decidido a afirmar su dominio sobre el otro. Zacatecas estaba bajo su protección, y cualquier intento de El Mencho y sus fuerzas por reclamarlo sería recibido con feroz resistencia. El gobierno mexicano, reconociendo la gravedad de la situación, desplegó una fuerza de más de 4,000 militares y miembros de la Guardia Nacional en los municipios más afectados. Sin embargo, a pesar de su presencia, el derramamiento de sangre continuó sin cesar. Semana tras semana, el número de muertos aumentó, con muchas víctimas encontradas colgadas de puentes, un sombrío testimonio del desprecio del cártel por la vida humana. Y a inicios de 2022 todo empeoró. Capítulo 5. La escalada de la violencia en Zacatecas. El 22 de enero, las autoridades encontraron a un hombre colgado de un árbol en Monte Escobedo, su vida truncada por una bala. Un mensaje del narcotráfico dejado cerca fue una sombría nota al pie de su muerte. Apenas semanas antes, el 6 de enero, un vehículo con 10 cuerpos torturados fue abandonado frente a la oficina del gobernador del estado en Zacatecas, un macabro regalo que subrayaba la audacia del cártel. La violencia se extendía por todo el estado, con redadas y asesinatos reportados en Valparaíso, Loreto, Pinos, Jerez y Guadalupe. La guerra del cártel no solo cobró vidas de aquellos involucrados en el narcotráfico, sino también de quienes estaban jurados para proteger y servir. 3 policías fueron brutalmente asesinados en Sombrerete, destacando que nadie estaba a salvo de la ira del cártel. En una escalofriante muestra de su capacidad para la crueldad, el CONG dejó 3 cabezas humanas y cuerpos desmembrados en bolsas negras cerca de la capital municipal de Jerez. El mensaje del narcotráfico acompañante, firmado por El Mencho, hablaba de una limpieza, un escalofriante eufemismo para la violencia que estaban dispuestos a desatar. La población civil de Zacatecas, una vez espectadores de este mortal juego, ahora se encuentra en la línea de fuego. La guerra del cártel no solo ha cobrado vidas, sino que también ha sembrado terror y destruido el tejido social del estado. Los negocios cierran temprano. Las calles están vacías por la noche y los padres temen por la seguridad de sus hijos, mientras el espectro de la violencia acecha sus vidas diarias. Zacatecas, un estado rico en historia y cultura,
ahora lleva las cicatrices de una guerra que no muestra signos de disminuir, una guerra donde la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como el filo de un cuchillo. Capítulo final. El Mencho contra los Estados Unidos. El Mencho ha extendido su imperio de drogas ilícitas desde México hasta Estados Unidos, aprovechando la demanda de narcóticos y utilizando métodos sofisticados para distribuir metanfetaminas, heroína y fentanilo. Esto ha devastado comunidades pequeñas y rurales en Estados Unidos, incrementando la adicción y las sobredosis, y erosionando el tejido social con violencia y corrupción. La DEA enfrenta un desafío monumental para combatir esta amenaza, mientras el CJNG continúa adaptándose y expandiendo su influencia, dejando un rastro de destrucción a su paso. Y es que el impacto de las drogas del cártel es devastador, destruyendo familias y comunidades, mientras la DEA lucha contra la sofisticada logística y tácticas de evasión del CJNG. A pesar de algunos éxitos en incautaciones y arrestos, la batalla continúa, con el cártel adaptándose rápidamente y extendiendo su influencia a través de Estados Unidos. La epidemia de opioides se agrava, erosionando el tejido social y económico, mientras las autoridades locales y federales enfrentan un desafío monumental. La historia del CJNG es un recordatorio de los complejos desafíos en la lucha contra las drogas, con el Mencho aún eludiendo la captura y su cártel operando en las sombras. Pero hasta aquí llega este oscuro reporte. Cuéntame, ¿qué opinas de estos macabros personajes? Y si te quedaste con ganas de saber más del mundo del crimen, te dejo por aquí este vídeo.